estaba ocurriendo ahí en la tarde con los amigos de Impulse. Y mirá cómo se armó la tarde por acá. Sumamos a los amigos de Jóvenes por el Clima. Tenemos a Mijael, Gastón y Nicole. Bienvenidos, chicos. Buenas. Gracias por venir. Admiración pura por todo lo que están haciendo, la movida, cómo meten presión para que las cosas cambien y esa fuerza que tienen. En un ratito vamos a estar charlando, que queremos conocerlos. Se armó en el corte. Sí. Estuvieron ahí Connie y Maya. No sabemos todavía ni qué vamos a cantar. Yo pensé que ya... yo pensé que ya estaban. ¿A qué conclusión llegamos? Somebody to Love. Sí, las dos somos... Freddie muy fan Mercury de es mi Queen. ídolo número uno y yo no sabía que también Queen era tu banda... así como Que Preferida. te dije de cabecera, Sí, ese sí, vocabulario. sí. Ahí va, me encanta. Bueno, van a cantar entonces las chicas. ¿Estamos Así, a listos? capela, como Juanito, que- al aire. A capela. A capela. Se nos Me cayó el encantó. evento con el tema. Y se la bancan, pero Sí, sabés sí, que sí. no tenemos CD al lado. con Claro, estas tienen dos con voces. qué. Escuchá, ¿qué decías vos, Connie, Entonces, de Maya? no Cuando sé le qué. escuchaste cantar recién. Yo decía que le sale la voz ya masterizada, ¿viste? ¿Viste? Es como que tiene el estudio de grabaciones corporales. Creo que es el mejor halago que me han dado en toda mi vida. Me parece increíble. Sí, parece que ya estás escuchando el disco, ¿viste? Ya Sí, todo ya es una editado. genia. Bueno, se unieron dos talentos entonces. Las vamos a escuchar Veremos qué cantar. pasa. Vamos a Esto es escucharlas en improvisado, vivo. queremos que sepan Ahí que está. puede fallar porque... Va a fallar. Va a salir Pero en va a boga. la vida sin errar. Pero claro, de todo se aprende. No se aprende del éxito, sino del fracaso. Acá vos viste que este Le es un tiramos programa... tips de vida. Perdón, este es un programa súper descontracturado, Sí, chicas. totalmente. Vivimos fallando, nosotros venimos un corte y ni sabemos Sí, que tenemos que estar al no, aire. no, por eso, o sea, está todo bien. relájense. A Total. cantar Maya Refico, Connie Isla juntas en Dale Like. Bueno, va, arranco yo. Veremos, Ella sí. me sigue. Sí. Can anybody find me somebody to love? Each morning I get up, I die a little, can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, Lord, what you doing to me? I spent all my years believing you, and I just can't get no relief, Lord, find me somebody to love, 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 find me somebody to love. Can anybody find me somebody to love? Impresionante. Bueno, vamos a... Hicimos lo que pudimos, chicos. No nos Acaba de crear acá, en la tarde del 9. Escalofrío te da escucharlas, Sí, sí, sí. Mirá, mirá No las me caras pongo de en la los reme porque, chicos. chicos, no sé qué me... Escuchá. Unas terceras rarísimas. Sí, hicimos lo que se pudo. Yo hice lo que pude, chicos. Dale, vaya. Furor en las redes Ya se sociales. lo vi. No te hagas la humilde, es increíble. Sí, me tiraba unas terceras en la nota más alta que yo decía, bueno. Chicas, un lujo, realmente que nos estamos dando. Arroba Canal Nuevo Oficial, están explotando las redes. Gracias por estar del otro lado, Yo en lo serio. reposteé ya, ¿no? ¿Eh? Ya lo reposteé. Ya lo ¿Querés reposteaste. fijarte? No sé. ¿Querés hacerlo de vuelta? Dejé el Repostealo. teléfono cargando. Bueno, chao. Ahí está. Bien, uy, ¿sabes qué? ¿Qué Estoy... ibas a hacer, Cris? No, ¿Tenías cambié la toda tableta? la No. configuración del nuevo Sí, oficial. sí, perdón. un quilombo. Se metió en el Para que perfil lo de arreglar los Juanitos. Ahí está, No. arreglar los Juanitos. No, después Porque nos me retan. rajan. Acá son exigentes. Bien, Qué amigos, hermosa. vamos a presentarlos bien a los chicos de Jóvenes por el Clima. Fuerte ese aplauso para Gastón Tenenbaum, Nicole Becker y Mijael Kaufman. La verdad que lo que decía Steffi hace un rato, qué bueno que puedan militar de esta manera. Son activistas de los que tomaron la posta en nuestro país. Debe de haber sido muy complicado arrancar, ¿no? Sí, bueno, nosotros arrancamos a partir de los videos de Greta, que empiezan a partir de febrero con mucha fuerza, que se estaba convocando a la primera movilización global el 15 de marzo. Con 3 semanas antes, fueron que 2 amigos armaron un Instagram
y se empezó rápidamente, se empezaron a meter gente, nosotros nos metimos a los días y empezamos a hacer una movilización con 3 semanas de anticipación. Contemos quién es Greta, nuestra... a ver... Mentora, A ver, es la sueca de líder. 16 años... que tenemos tape de ella hablando, ¿ok? Y van a ver cómo también en el diálogo y la forma de expresarse que tiene Greta, que realmente nos tiene a todos cautivados, mira. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you... Bueno, realmente sorprendente. Esto fue en una asamblea en las Naciones Unidas entre líderes globales y criticó a los gobiernos. Y sin pelos en la lengua, fue al frente y esto sirvió de inspiración también para vos, Nicole. Lo leí en una nota. ¿Te inspiró? ¿Te motivó? De hecho, cambiaste de carrera, estabas estudiando psicología y decidiste ir por derecho. Tu papá Así también es. está metido en el tema porque ella te inspiró y dijiste, no, yo vine con una misión en la vida y quiero esto. Sí, yo este año con todo lo que pasó, yo siempre digo, yo no era una activista ambiental desde toda mi vida, pero este año me choqué con una realidad que es que ya no podemos elegir si queremos o no ser parte de esta lucha. Tenemos que garantizarnos nuestro futuro como jóvenes. ¿Y qué fue lo que les hizo clic a todos? Para decir, bueno, vamos más... Es o sea, entender que escuchemos. estamos en un momento y en una realidad y en un contexto social y político que nosotros como jóvenes creemos que la manera es incidir e involucrarnos. Y desde ese lugar de involucrarnos también fuimos llamando a más amigos, conocidos y jóvenes a que se sumen, porque a la larga es nuestro planeta, es un único planeta y es para todos, es por todos. No es una causa de unos pocos, sino que es de todos. Yo creo que hay 2 puntos que son importantes, que es el poco tiempo que hay y empezar a entenderlo como un problema social. ¿Qué es Empezar a poco entender- tiempo? Tenemos 11 años para que sea irreversible. Totalmente. Digo, a ver, lo que dicen los chicos acá es real. Digo, cuando hablamos de poco tiempo estamos hablando de 11 años, 20 años y distintas catástrofes en distintos lados. Siempre lo marcamos y lo dijimos en este programa. A ver, en el 2050 puede dejar de haber peces en todo el mundo. Digo, y uno no se imagina un mundo sin peces, ¿no? Digo, decíamos recién, un país que tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Es una locura. Y a mí lo que me impresiona, chicos, digo, en esto de que están marcando constantemente los jóvenes, y es un problema global, que lo decías vos, es un problema de todo el mundo, pero qué increíble cómo estas nuevas generaciones nacieron con esto, con esta concientización, y ustedes son los que están llevando adelante esto. Greta, a quien acabamos de ver, que tiene tan solo 17 años, sueca, que lleva la bandera del cuidado del medio ambiente y es una inspiración para todos, ¿no? Bueno, Connie, sin duda, lo que vos generás en tus redes, digo, a partir, generando conciencia a través de este problema. Y lo que yo les quiero preguntar, atrás estamos viendo imágenes, esto es Córdoba, ¿no, chicos? Sí. Lo que pasó hace poco, el día de ayer, Sí, ayer. un incendio en lo que es en la cumbre. Sí, lamentablemente por los vientos fuertes, avanzó hacia Villa Giardino. Por suerte está al 60% de lo que es el incendio controlado. Pero bueno, digo, esto de lo que pasa en Córdoba, esto de lo que pasa en Amazonas, por supuesto todas consecuencias del cambio climático. Es un problema grave, pero quizá la gente que está del otro lado y que ve todo lo que es esta movilización, lo que son las marchas, y se pregunta también, che,
yo no veo el problema, porque no es algo tangible, no es algo que vos decís, che, ahí está el problema, bueno, ¿cómo lo solucionamos? No, porque no somos conscientes, porque tampoco hay una educación sobre el tema, ¿sí? Y la gente que no está en tema, ¿sí? No entiende por qué la gente sale a protestar y a hacer esta huelga por el medio ambiente. Ustedes como jóvenes, cuéntenle a esas personas que están del otro lado, que están viendo cuál es el problema, qué es lo que pasa. A ver, primero me parece que se está viendo en las pantallas, y vos mismo lo decías, inundaciones, incendios, también se entiende como ola de calor, ola de frío, avance de enfermedades infecciosas como lo son, nada, el dengue y demás, se ven incrementadas con el cambio climático. Y después decías que como jóvenes era inspirador que estemos tomando la posta con este tema. Sinceramente no tenemos otra, por eso estamos alrededor de todo el mundo faltando al colegio, yendo a militar por este tema, porque nosotros somos la generación que va a pagar por el error, por la inacción, por la incoherencia de lo que hicieron generaciones pasadas, por 100 boludos y boludas que dirigen a las 100 empresas que más contaminan de todo el mundo, que tienen el 71% de gases de efecto invernadero. Y vamos a tener que pagar nosotros, y si no es ahora que salimos a las calles a luchar, me parece que no es nunca. ¿Y por qué creen que le cuesta tanto a la gente tomar conciencia de esto? A pesar de saber, ¿no? Y de que ahora se esté conociendo un poco más todo esto. Yo creo que es porque teníamos como un concepto del ecologismo como meramente acciones individuales y justamente no lo podíamos ver como un problema social, y que todo problema social necesita un cambio estructural, porque no es un problema de una persona, es un problema de justamente de la sociedad en general. Chicos, ustedes hablan de meter presión política porque decían que hay gente que no tiene los recursos para decir, bueno, reciclo, tengo este cesto con esta bolsa para esto, esto para lo otro, que hay gente que no tiene los recursos, que por eso es necesario tomar medidas políticas, porque si no, el granito nuestro de arena, que por supuesto uno lo hace con la mejor intención, es nada por lo grande que es el problema. Ahí es lo interesante de que, lo que hablábamos antes, en Argentina, ¿por qué a veces nos cuesta tanto poner el tema en agenda? Porque tenemos una realidad muy distinta, y está bueno tener eso en cuenta. Digo, en Argentina hay más de 30% de pobreza, y una persona que vive en la pobreza no se le puede reclamar que separe sus residuos. Entonces tenemos que tener en cuenta que en Latinoamérica se vive una realidad social muy distinta a Europa. Desde ese lugar es que nosotros lo militamos en la calle para llevarlo, y que se entienda que lo ambiental va ligado a lo social. No son islas separadas, son temas que están relacionados directamente. La perspectiva que tenemos desde jóvenes por el clima Argentina siempre es con una perspectiva argentina, parándonos en el lugar donde estamos, en el país donde estamos, con el contexto que estamos viviendo también. ¿Y qué opinan Maya y Connie? Yo lo único que voy a decir, la verdad no tengo mucho que decir porque los quiero escuchar a los que saben y las que saben, pero es que es, o sea, como, no ajena, pero no estoy tan informada como ustedes, obviamente, y es súper gratificante y inspirador también que hagan esto. Yo casi todo lo que sé lo sé por ella, porque la sigo y veo todas sus historias, tipo, estoy cenando, es tipo las historias de Connie. Sí. Como que de verdad se aprende un montón de lo que ustedes están haciendo, de las redes, por más que parezca hasta menor, porque un adulto capaz minimiza el poder que tiene una red social. Yo no es chiste que de verdad, tipo, yo te veo todas tus historias, ahí estás, madre rico, viendo todas tus historias. Porque sinceramente siento que aprendo, y hemos tenido charlas con mis amigas de tipo, che, ¿vieron la historia de Connie? Sí, nos la mandamos al grupo, es como, no, hay que hacer algo, che. Y uno eventualmente va penetrando tanto la conciencia que se genera ese cambio. Y yo la verdad mucho nomás no voy a decir porque no me creo digna, a ustedes menos. No, pero agradecerles. ¿Cómo te informás, Connie? Bueno, yo la realidad es que empecé a informarme cuando me hice vegana. A mí el veganismo me llevó a una especie de despertar, en el cual me empecé a cuestionar muchísimas cosas que van más allá de lo que es relacionado a la ética animal. Empecé a cuestionarme quién hizo mi ropa, de qué forma, empecé a cuestionarme cuánto iba a tardar en degradarse la botella de plástico que tenía en la mano y demás. Muchísimas cosas que no solo están relacionadas quizás directamente a lo que es animales, que es lo que uno primero piensa cuando piensa el veganismo, pero en realidad mismo el veganismo también está enfocado en 4 aristas que son ética, salud, ambiente y sociedad, porque también todo tiene un impacto social, como dicen los chicos. Y después lo que también quería aclarar es que se dice mucho, quizás, viste que vos dijiste que no es tan tangible, porque obviamente tenemos esa ilusión de que no es tangible porque no nos está pasando a nosotros. Totalmente. El ser humano lamentablemente se ha transformado en nuestra sociedad en una sociedad muy apática. Nos cuesta muchísimo empatizar y nos cuesta muchísimo ver que en otros lugares están pasando cosas terribles, pero como a nosotros no nos pasan, entonces
no están pasando. Claro. La realidad puede ser incómoda, pero siempre va a seguir ahí y va a seguir azotando a muchísimas personas o especies o lugares o ecosistemas o biosferas que quizás no son las nuestras, pero está sucediendo. No, es que pasa, Sí. Connie. Digo, a ver, Sí, sí. según la Organización Mundial de Salud, la crisis más grave de este año fue la contaminación del aire. 7 de cada 10 personas murieron por la contaminación del aire. En el 2019, 7 millones de personas murieron en este mundo por la contaminación del aire. Y uno dice, ¿es esto que vos decís? No es tangible. No, sí, pasa. No nos pasa a nosotros, claro, pero sí. Uno no es consciente. Y vos, a través de tus redes, digo, ¿cómo haces para transmitir esto? Creo que no lo pienso desde ese lado, sino simplemente doy toda la información que más puedo y trato de, obviamente, evaluar cada situación, ser lo más objetiva posible, tratar de salir de mi lugar de persona privilegiada. Yo nací con muchísimos privilegios, creo que todos los que estamos acá tenemos un montón de privilegios, ya el solo hecho de poder estar trabajando y ni hablar de lo que nos gusta, ¿no? De estar informados. Tener información es un privilegio y por eso también creo que los que estamos informados tenemos el deber y la responsabilidad de actuar, ni hablar de si obviamente tenemos una plataforma en la cual podemos comunicar todas estas cosas. Y hablando de eso, también lo que me gustaría decir, que siempre lo digo, que para mí una de las cosas que más cuenta, hablando de todas las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día como sociedad, es el activismo individual. No hace falta tener 100.000 seguidores para poder ser activista o para poder ser influencer. Se habla mucho de los influencers, que tenemos un montón de seguidores, pero la realidad es que cada persona del mundo puede ser influencer por el simple hecho de que tiene personas a su alrededor a la que les puede proveer información. Y con esa información ya estás dándole esa información a gente y esa gente probablemente se va a empezar al menos a cuestionar. Quizás no van a cambiar enseguida, pero es así, es uno por uno y somos 1 millón. Toda esta lucha hizo que el Senado apruebe la emergencia climática en la República Argentina. Todo lo que los chicos están haciendo, lograron esto. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa que Argentina esté en emergencia climática? Por un lado significa que en la agenda política de a poco empieza a estar el tema, que antes no sucedía o quizá sucedía a medias tintas y ahora de repente está empezando a suceder. O sea que la militancia y el estar en la calle tiene su reflejo. Por eso es que incentivamos y fomentamos que se sumen, porque a la larga esto es de todos, digo, no hay una persona que tome la bandera, sino es de todos. Y desde ese lugar es que decimos, la militancia en la calle y el activismo tiene reflejos. Y acá es un efecto directo, es esto de que el Senado, la Comisión de Ambiente, lo puso en la agenda y de a poco el Senado aprueba otras leyes. No falta, es un camino por recorrer. Pero Chicos, está muy bien. También, concretamente, es la Cámara de Senadores que exhorta al Poder Ejecutivo a tomar acciones concretas para frenar la crisis climática. Así que es eso, es por un lado lo simbólico, por otro lado lo Y concreto. siendo el cuarto país en el mundo y el primero en Latinoamérica. Es una locura. Wow. Exactamente. Alana. No, yo quería saber cómo fue la marcha del viernes, si estuvieron, cómo Sí, se juntaron, cómo surgió, por qué se hizo, quién Eh, decidió hacerla, qué grupo en particular. Sucedió en más de 160 países, en Buenos Aires también, en más de 30 ciudades de la República Argentina. Más de 4 millones de personas. Total, y acá en Buenos Aires fue en el Congreso, estuvieron ahí. Exactamente. Sí, nos juntamos primero, o sea, marchamos desde Plaza de Mayo hasta Congreso, que ahí fue una locura, para mí fue el mejor momento porque era la primera vez, esta es la tercera marcha que hicimos, pero era la primera vez que se sentía como eso argentino, teníamos cánticos, se empezaba a sentir como que empieza a ser un movimiento popular, un movimiento que deja de ser un movimiento para clases elitistas, que era lo que siempre se nos acusaba en un principio, y empieza a tomar como ese tinte justamente argentino. Creo que eso es lo más relevante para contar de la movilización. Esto que hablan ustedes de la política, me quedé pensando, parece una pavada lo que voy a decir, pero no lo es tanto. Cuando separo las cosas y digo, bueno, voy a reciclar bolsa verde, bolsa negra. Cuando vos sacás la basura a la puerta de tu casa, yo me acabo de mudar. En mi departamento anterior yo tenía el mismo contenedor, porque al fin tenía las dos bolsas, pero todo iba al mismo lugar. En este donde estoy ahora sí tengo el verde y el negro. Entonces a veces no depende de uno, sino de que las cosas no están como deberían ser y no depende de nosotros. La ciudad no está preparada. Ahí entra Exacto. también, perdón, Sí. el activismo individual del que hablo. Por ejemplo, si vos tenés esa duda, lo ideal sería que se la transmitas a tu encargado o mismo que presentes una especie de queja, si se puede ser así. Parece
una estupidez y hasta da mucha fiaca, pero la realidad es que los grandes cambios suceden cuando uno a uno empezamos a efectuar Movernos. esas acciones. Sí, viste, ir a quejarse, ir a preguntar, mandar el mail a la empresa, taca, todas esas cosas son las que generan que haya una demanda por parte de la sociedad, que somos los que tenemos el poder un poco también de determinar qué se consume y qué no, qué nos interesa y qué no. Y eso para mí es clave que todos lo tengamos también internalizado, ¿no? Que no esperar a veces que los gobiernos tomen acción, lo cual debería ser así, pero muchas veces no sucede, sino también nosotros mismos realizar este tipo de acciones. Eso es súper efectivo. Si todos lo hacemos, da fiaca, obviamente, porque estamos muy acostumbrados al acostumbramiento y, Claro. y a no salir de la zona de confort, pero es así como se generan los cambios. Acá estamos viendo en pantalla, sí lo tenemos en nuestra tablet, lo que fue, bueno, la marcha aquí en Vicente López, también acá en Barcelona, en España, sí, las movilizaciones, la cantidad de gente que se movió el viernes pasado y el anterior también, que culminaron ayer, ¿no? En el día de ayer, en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, gente marchando, ¿sí? Friday for Future. Miren la cantidad de gente que una hay. locura. Y yo, chicos, les quería preguntar a ustedes, mientras vamos viendo en imágenes todo lo que fue el recorrido de la gente en el mundo. Digo, quiero que, a ver, le cuenten a la gente del otro lado y les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el primer problema que tiene la Argentina? Y acá quiero saber si ustedes tienen opiniones diferentes o todos piensan igual. ¿Cuál es el primer problema que tiene la Argentina en cuanto a medio ambiente y ecología? Basura, glaciares, no sé. Quiero acá saber si todos piensan de la misma manera o tienen opiniones diferentes. Yo primero pienso que se puede analizar desde dos perspectivas el cambio climático y esta crisis. Desde la de mitigación y adaptación. Mitigación es qué hace el país para reducir su contaminación al mundo y la otra es adaptación. Yo creo que el principal problema en Argentina es es que nos tenemos que adaptar a los efectos que se vienen, que son inundaciones, enfermedades, ola de calor, ola de frío. Algo puntual, vos decís, Sí. que diga... Sí. Sinceramente, no sé. A mí con esto que nivel dice del Gastón mar, de la adaptación, por ejemplo, es lo de la cuenca del Riachuelo. Hay Sí. más de 4 millones de personas viviendo sobre la cuenca del Riachuelo que hace años vienen padeciendo la desidia de los políticos de no hacer Totalmente. o de hacer a medias. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de hoy en día. No es en 10 años, no es dentro de 20, es ahora hoy en día y hace ya bastantes Los años. efluentes. Sí, donde más se sufre la violencia climática es en las villas de emergencia y eso lo tenemos que poner en la mesa. A eso es cuando nos reunimos, cuando es un problema social. Connie. Son muchos los problemas, pero vamos a nombrar uno diferente al que están hablando ellos, que es la ganadería, que sabemos que es la principal causa del cambio climático. Y bueno, somos un país ganadero, que no solo, o sea, tenemos muchísima producción ganadera, sino que también tenemos muchísima producción de soja. Hasta importamos soja a otros países. Y para poder sembrar soja generalmente hay que deforestar y sabemos que la deforestación es, bueno, una causa muy importante del cambio climático. Obviamente que es complicado porque hay muchísima gente que vive de esto y bueno, hay que hacer cambios graduales, pero bueno, hay que empezar a hacerlos. Hay que hacerlos. Chicos, lamentablemente, es súper sí. interesante escucharlo, sobre todo son todos jóvenes que tienen esta iniciativa, somos un programa joven, por eso le estamos dando este espacio en el programa, porque Son lo que sentimos viene. que, claro, además de que es lo que viene, tenemos que tomar cartas en el asunto. Por eso, siendo las 15:45, te decimos, quédate, vamos a una pequeña pausa y en un rato nada más seguimos hablando de esto, seguimos preguntándole a los chicos, pueden dejar preguntas a través de @canal nuevo Y oficial. cantar también. Yo Y quiero también me gustaría escucharla hacer a algo. Connie y a Obvio. Maya. También hay música, entonces después de la pausa y seguimos charlando con estos chicos que son unos genios, la verdad, admiración pura, estamos aprendiendo. Quédate en el 9, ya venimos. Canal nuevo oficial, están explotando las redes sociales, che. Gracias en serio por estar del otro lado, por contarnos cómo viene este domingo. Estamos juntos con los chicos de Juntos por el Clima. También estamos con Connie Isla, con Maya Refico. Está bueno que se está generando algo muy copado en las redes sociales. Vamos a recordar su Instagram, chicos. Así la gente puede empezar a participar. ¿Y de qué manera podemos empezar a participar, no? ¿Qué podemos empezar A colaborar. hacer? A colaborar.
Bueno, nuestro Instagram primero es @jóvenesporelclimaarg, es la misma A, o sea, Jóvenes por el clima arg. Ahí lo tenemos en Ahí está en pantalla. pantalla. Entonces, lo Fíjate. primero que tienen que hacer, entran, nos siguen en Instagram y empiezan ahí, empezamos a postear un montón de información que hablamos de esto del poder de las redes sociales a partir de no tener educación ambiental. Digo, hay una ley de educación ambiental, no se respeta. A partir de eso, bueno, nosotros vamos a empezar a hacer lo que podemos. Así que eso como principal. Sí. Después esto, por ahí me tiró la pelota. Algo va a pasar el viernes, me enteré. ¿Qué pasa el viernes? ¿Este viernes? Sí. No, ya tuvimos demasiado Sinceramente, la claro, yo conversación creo que anterior. fue demasiado este viernes pasado, ahí ya con 20.000 personas. Muy impresionante. ¿Cómo podemos hacer para empezar a colaborar y aportar nuestro granito de arena para todos los que nos están mirando? ¿Qué mensajes le pueden dejar a la gente? Por un lado es empezar a ser más conscientes de lo que es nuestro día a día. Y nosotros reivindicamos lo que es el cambio de hábitos, pero no nos queremos quedar únicamente con eso. Decimos, cambiemos los hábitos y está genial, pero nos tenemos que quedar también con lo macro y lo estructural, que ustedes hablaban antes con Maya, de lo que es la política, de lo que es la incidencia política, lo que son las leyes. Entonces, cada uno de su lugar, incluso de cara a las elecciones, uno tiene poder. Y desde ese lugar nosotros podemos incidir. Como esto que decía Connie, ves que hay un solo contenedor, habla con el encargado, manda el mail aunque decía acá. No nos quedemos que quietos. yo no lo hice muy mal. ¿Hay partidos políticos que los están apoyando ustedes? No, porque Claro. no somos apartidarios, digo, Ok. no tiramos ni para un lado ni para el otro, sino que incidimos y les reclamamos a todos los partidos por igual. No es que nos pintamos de un color Eso en es específico. muy También, importante, sí. también porque el cambio que se necesita es más de 4 años. Entonces no quiere, o sea, no es solo un partido que es el próximo el que gane, el que va a tener la pelota, va a tener Claro. que ser un montón de Totalmente. asesores a eso. Entonces, Y para esa gente que está del otro lado, ¿cuál es esa urgencia climática de la que hoy en día todos tenemos que decir, che, vamos a poner las pilas y tenemos que ser todos conscientes de esto? Tenemos que ser conscientes porque lo vemos en nuestro día a día. Digo, los incendios que hablábamos antes, las sequías, las lluvias a veces más frecuentes o más potentes, por decir de alguna manera, son ejemplos concretos. El cambio del clima, estamos en primavera y el otro día estábamos en invierno y de repente en pleno invierno 25 grados. Entonces, esas variaciones en el clima también tienen que ver y son la muestra clara. y yo creo que lo más importante es quedarnos con lo que dijo Connie antes de somos privilegiados y ese ser privilegiados conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es estar acá, los jóvenes, dando este mensaje e incidiendo en cada espacio que nos den porque nos pertenecen, porque estamos luchando para garantizarnos un futuro. Y creo que si eso no es derechos humanos, ¿qué es? Total. Ahí estábamos viendo imágenes de lo que estaba pasando ayer durante toda la tarde en Córdoba, que bueno, el problema sigue el fuego. Jóvenes por el Clima, ¿actúa de alguna manera? ¿Está ahí presente? ¿Toman cartas en el asunto como recién hablábamos con Maya de que, bueno, fue al río, estuvo juntando plásticos? ¿Hacen ese tipo de movidas o van más por el lado político? Sinceramente, vamos más por el lado político. También hacemos este tipo de movidas, pero creemos que también esto es un problema estructural, que hayan incendios forestales, es inacción del Estado. Y mientras esté el Estado ahí metido, Jóvenes por el Clima va a estar para bardearla y para decir, che, fíjense lo que está pasando, empiecen a poner cartas en el asunto y déjense de joder mirando para otro lado. Está bien lo que dicen. Perdón, ibas a hablar. No, que a mí me gustaría también agregar algo que es que está buenísimo que se generen estos espacios como las marchas, donde hay un reclamo colectivo que se hace escuchar, pero que no alcanza, lamentablemente, hoy en día con ir a una marcha, sino que realmente todas esas cosas que se reclaman en estos espacios colectivos, aplicarlas a nuestras vidas de la forma más literal posible. Ajá. Si yo pudiera enumerar quizás algunas cosas que se pueden hacer para acciones concretas, hábitos que uno puede cambiar, Me gusta. para obviamente intentar revertir de alguna forma lo que está sucediendo. Lo primero que te diría que es súper incómodo y la mayoría de la gente no lo quiere saber es cambiar tus hábitos alimenticios. Lamentablemente es así. Una dieta vegetariana, idealmente a vegana, es la única forma de revertir y la más rápida, la más directa de, bueno, obviamente revertir lo que está sucediendo. No lo digo yo, lo dice la ONU. Después, obviamente, empezar a ver qué es lo que consumimos, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de las 3 R, reducir, reciclar, reutilizar, pero la realidad es que el mejor residuo es el que nunca se genera. Así que Connie, antes vos, de por esas... ejemplo, haces tu propia pasta de dientes, ¿no? Claro, bueno, todos esos cambios, antes de pensar en cómo vamos a reducir, reutilizar y reciclar, rechacemos.
total tenemos la opción de hacerlo. Empezar a virar a opciones más sustentables desde cosmética natural, que es lo que me decís vos. Yo, por ejemplo, uso la copa menstrual, tengo toallitas de tela, ya no uso más ni toallitas las tradicionales ni tampones, uso shampoo sólido, acondicionador sólido, me hago mi propia pasta de dientes, mi desodorante, todas esas cosas, dejar de usar bolsa de plástico ni hablar, dejar de usar sorbete ni hablar. Son un montón de cuestiones que obviamente se pueden aplicar y parecen muy complicadas, pero no lo son. Y bueno, vuelvo a obviamente a remarcar esta idea de que si tenemos el privilegio de saber, también tenemos el privilegio de actuar y de realmente realizar estas acciones. No tenemos tiempo. Parece que sí, pero Connie, no tenemos. ¿Cómo te seguimos en las redes, Connie? Coisla. Es Bueno. súper interesante todo lo que cuenta. Nos quedamos Total. sin tiempo, nos Por quedaríamos eso mil digo, horas en las charlando redes, con en las ella. redes vamos a estar al Sí, tanto sí, de yo tengo todo lo que historias sugerís. destacadas con muchísima info. Ellos también tienen bocha de data. ¿Cómo es el Instagram de los chicos? Jóvenes por el clima ARG con la misma, no doble A. Ok, Ahí va. por el Importante. clima ARG. Merck. Excelente. Maya, ¿cómo es tu Instagram? Mae Refico con una FWC. Fuertes aplausos para los chicos, vamos a pararnos todos. Hasta acá llegamos con este domingo espectacular. Vénganse todos los chicos de Freak Dance que realmente se lucieron bailando en el comienzo del programa. Esto es Dale Like, gracias por acompañarnos realmente. Los quiero mucho. Bueno, Connie, gracias a ustedes por estar del otro lado y por acompañarnos. Quédate en el 9.